Los conceptos emitidos en el siguiente programa son de entera responsabilidad de sus productores e invitados. Este es un espacio pagado. El Mazo TV no se responsabiliza de los mismos. Llamarle el dotado y comenzamos con la entrevista. Señor dotado, nosotros queremos saber, dentro de todas las etapas que ha tenido la estafa, que hoy se habla de que los chiperos, que la extorsión, que bueno, se hablan de un sinnúmero de cosas, pero cosas que existieron siempre con otro nombre. Vamos a comenzar hablando con lo que fueron los echados. Usted fue parte de los echados. Sí, fui parte de los echados. Fue parte de los echados. Descífrenos cuál era el modo operandi de esos grupos. Bueno, primero, cuando yo comienzo de los años 80, porque más atrás había otro medio operandi que era ahí en Villa Consuelo, que en ese tiempo nada más era los guardias, pero lo que se le hacía era con una bolita del billar, del 1 al 16, se le daba el 14 y le ganaban con el 15. Y después le daban el 15 y le ganaban con el 16. Eso era a lo primero, antes de yo comenzar a esto. Simplemente los echados en ese tiempo lo que hacían era que se cambiaban. Andaban con 2 y 3 camisas puestas, te ganaban con esta camisa, se quitaban este color, por ejemplo, andaban con una camisa blanca, se quitaban la blanca y se dejaban una roja abajo. Ya la persona cuando andaba buscando una persona con la camisa blanca, pero tú tenías una roja. Ahí tú le pasabas por el lado y muchas veces ni te conocían. Usaban los métodos también cuando el pariguayo, como se le llamaba, cogía de aquí para allá. Esa era la víctima. Sí, la víctima. Se le llamaba el pariguayo. Okay. Cuando la víctima arrancaba de aquí para allá, uno se despedía con él porque se quedaba contento. Cuando él arrancaba para allá, entonces tú di que arrancabas para acá, pero tú en el momentico virabas caminando para allá, para donde mismo iba él, ya te quitaste la camisa. Él cuando se acordaba de lo que le pasó, podía volver para atrás. Pero mientras más él caminaba para atrás, más tú te alejabas de él porque tú ibas caminando en el sentido para allá, a lo contrario para allá. O sea que él salía, por ejemplo, digamos que en dirección este. Entonces tú salías en dirección norte, pero desde que daba 3 pasos se viraba. Entonces cogía dirección este. Con él. Entonces ya, ¿cómo se iban a juntar? Porque cuando él salía entonces rumbo al norte a buscar, no se va a encontrar más nunca, más lejos era lo que se ponía. Exacto. Ok, continuamos. Eso era después de engañarlo en el billar. No, eso era en los callejones, a los guardias, porque en ese tiempo estamos hablando de los años 60, eso era los guardias, nomás era que le hacen eso a los guardias. Okay. Porque en ese tiempo, quien tenía cuarto eran los guardias. Los guardias, Los civiles no usaban cuarto. Ok. En ese tiempo eran los guardias, eran los... Pues a los guardias lo tumbaban. Sí, a los guardias era así. O sea, ustedes esperaban que cobrara. Sí, vuelvo y repito, no ustedes, porque yo en ese tiempo no participaba en eso. Ya, era lo que trabajaban en esa época. Sí, lo que me enseñan a mí
Después ya en los 80 eran los que trabajaban en esa época. O que trabajaban de esa manera. Sí. Entonces vámonos a los 80, entonces cuando entra la nueva, digamos que la nueva etapa. La nueva etapa comenzó primero un supuesto americano, que no era ningún americano nada, se iba a jugar un billar y él dije que no metía ninguna bola y ponían al que jalaban los camioneros de los mercados que venían con sus cargas de diferentes sitios, los jalaban y los Los comerciantes. Sí, pero comerciantes que venían con camiones. Con camiones, sí, Porque- comerciantes de campo a la ciudad. Sí, porque el que trabajaba en el mercado se sabía el truco y no caía. Y no caía. Muy difícil que cayera. Correcto. Entonces, el que venía del campo, con su camión cargado, lo ponían a que diga que este no sabe jugar, a que le cogieran 5 y 6 bolitas. Entonces, el sabio nada más tenía 2 bolitas y entre el camionero metiendo toda la bola, le metía la 2 del sabio y perdía. Tú ves, eso era ya ahí 78, 79, 80, 82 ahí. Ya en el 82 cambian las cosas. En el 82 ya uno iba a los bancos. Los bancos lo abrían de 8 de la mañana a 9 de la mañana, que era que abrían los bancos. Hacían una fila para entrar al banco O sea, los bancos lo abrían a las 8, a las 9. a las 9. Y uno ya iba a 8 y media ahí. Ya, para el ser de los primeros. Sí, no, para buscar una gente de ahí de la fila. Justamente, pero, o sea, antes de abrir el banco, ustedes Sí. estaban ahí. Sí. Para a medida que fueran llegando, entonces, ir escogiendo. Ustedes escogían en Exacto, en la el fila, que ok. uno porque en ese tiempo nadie sabía nada. Correcto. Y uno iba y escogía uno cualquiera, entonces uno se le paraba al lado y lo que preguntaba, el americano lo que preguntaba era por una dirección. Ok. Que entonces cuando venía el otro mediante que andaba con el americano, que era uno de nosotros mismos, y le preguntaba ¿qué es lo que usted buscaba? Porque usted es extranjero. Sí, yo soy extranjero. Entonces el americano le ofrecía $100. O sea, un boricua, más Sí. que hablara español, más o menos, de que machucado. Un español machucado. Ok. Entonces ahí el americano le ofrecía $100 para llevarlo al sitio. Cuando el americano iba a sacar el dinero para dar los $100, el mediante le decía, no lo da ya. Porque si se lo daban ahí, la víctima podía quedarse. Podía quedarse. Pero, o podía tener tu dinero en la mano, que después para tú quitárselo era un problema. Correcto. Simplemente, cuando tú lo vas a dar, el mediante, ya no, déjatelo ahí, no lo da ya, no saques todo ese dinero en la calle, tú sabes. Entonces se iba camino al billar, donde uno le iba haciendo unos cuentos en el camino, que el americano tuvo con una mujer, que si le fue bien con la mujer, que se dio dinero, pila de cosas. Le decían al americano que tenía que meter el dinero en un banco, donde el americano preguntaba, ¿qué es un banco? ¿Qué es un banco? Yo no conozco banco. No, que aquí le dan una libreta, aquí. Pues entonces se le decía al pariguayo, o a la víctima, pues mire, él no sabe lo que es una libreta, él quiere saber qué es lo que es una libreta. Enséñale la libreta suya. El inocente enseñaba su libreta, porque como nadie se le va a mandar corriendo con su libreta, simplemente le decían, entonces le decía, mire, todo eso que está ahí es dinero, todos los números que estaban ahí, que era dinero, pero era hasta llegar al final para saber la cifra de cuánto tenía. De cuánto tenía en el banco. O sea, cuánto decía la libreta que tenía en el banco. Sí, entonces la libreta, tú sabes que el último número es lo que dice lo que te queda en tu cuenta. Correcto. Entonces, si la persona no tenía una buena suma, uno le hacía un cuento y lo dejaba. Si tenía una buena suma, uno seguía continuando con él y llegaba al billar. Cuando llegaba al billar, te esperaba un socio de nosotros, donde te decía que ya no, uno le había dicho al pariguayo en el camino que uno había perdido un dinero, que uno iba para allá a buscar unos papeles que tenía empeñado. Allá. Eso era el americano que Sí. decía eso. Le hacían preguntas y el americano contestaba eso. Correcto. Entonces, ¿de cuánto se componía el grupo? El grupo a lo primero se componía de 3 personas.
Ya a comienzos del 80 eran 3 personas porque jalábamos la gente a pie. Ok. Después se compuso de 4. Porque ya tenían vehículo. Ya teníamos vehículos para andar. Incluso yo lo primero que hacía era la de chofer. Tú sabes, yo primero, porque el que tenía carro del grupo era yo. Correcto. Y por esas razones yo hacía la de chofer. Cuando llegábamos ya al billar, nos esperaba un compañero que le decía, mire que el ingeniero que le tiene los papeles suyos, que salió a hacer un pago por allí, y que lo esperen 5 minutos, que él en 5 minutos viene. En ese momento invitaban al supuesto extranjero a jugar. Se ponían a jugar, el extranjero dice que no sabe nada, pero le metían una bola y ponían la otra bola en la boca ahí para que el paraguayo gane, para que él vea cómo están engañando al extranjero. Al extranjero. Y entonces el extranjero, ¿qué hacía para cuando tiraba, para cuando iba a tirar el otro, que él no viera? Porque entonces explícame esa parte ahí. El extranjero perdía. Ajá. Pero él estaba mirando cuando el otro tiraba. Sí, eso está visual ahí, todo el mundo estaba visual ahí. Okay. Tú sabes, en ese tiempo no habían teléfono. Sí. En ese tiempo era que después del teléfono se hacía otra cosa. Ok, pues continuamos donde íbamos entonces. Entonces, en ese tiempo, ahí simplemente el paraguayo, cuando metía una bola, cogían y le ponían la bolita de él en la boca y venía a tirar el extranjero. El extranjero simplemente le decía, ya lo pusieron a apostar porque el mediante ya le había dado dinero al supuesto paraguayo para que juegue. Para que juegue. Okay. Entonces del grupo le daban dinero a la víctima. A la víctima. Uh-huh. Le daban dinero a la víctima para motivarlo. Sí. Entonces cuando él veía que el extranjero perdía y no le importaba el dinero, vamos a llamarle así, sí, entonces se motivaba a la gran apuesta. Exacto. Ok, señores, presten atención a esto, que esto es importante. Continuamos. Cuando el tipo, como le dije, le daba a la bola, tumbaba, le ponían una bola flechada, caía, venían y le ponían la bolita en la boca, venía el americano y metía la bola. Cuando el americano estaba ahí con la bola ahí, le decía, voy $100,000, voy $50,000, que yo meto esa bola ahí. El mediante le contestaba, pero se la mete cualquiera. Venía, la metía, ganó el paraguayo. Le voy a llamar paraguayo para... Correcto. Pero que sepa todo el mundo que estamos hablando de la víctima. De la víctima. Correcto. Ahí ganaba. El americano pagaba, pero ese dinero no es de la víctima porque fue que se lo dieron a jugar. Que se lo dieron a jugar. El mismo grupo. Sí. ¿Qué pasa cuando ya la víctima tenía instinto de juego? Ya motivado. Entonces uno de por sí miraba los bolsillos, a ver si tenía mucho dinero, porque se pintan en los bolsillos. Correcto. Y si no tenía mucho, si de una manera u otra, si él tenía, vamos a suponer, 500,000 pesos en el banco, ¿verdad? Entonces volvía y se armaba otra mano más. Y cuando ya iba a meter la bola del paraguayo para que gane, le decían que pero ustedes no juegan dinero, 100, de 100 a 200, 400. Eso decía el boricua. El boricua. O el extranjero. O el extranjero. Ajá. Ustedes de 100 a 200, 200 a 400, que ustedes no juegan dinero. Entonces el mediante le decía, no, nosotros jugamos dinero. Dígale que van 400,000 pesos o 450,000 pesos. O si no, la suma en dólares que costaba, que llegaba a la cifra de 450,000 pesos. O sea, eso es mirando, o sea, se está trabajando en base a lo que se sabe que tiene el individuo en la tarjeta o en el bolsillo. En el bolsillo, exacto. Ya. Porque en ese tiempo no habían tarjetas. En ese tiempo lo que habían eran libretas. Libreta. Dinero en bolsillo o una libreta. O una libreta. Ahí está. Sí. Okay. Entonces se le ponía a jugar, cuando vamos a suponer que tenía 500,000, 450,000. Porque siempre entonces le dejaban algo. Se le deja siempre algo porque cuando tú vas a retirar la libreta por completo, era un bobo, porque el cajero te hacía hay un proceso y ustedes no tenían tiempo para eso. Ajá, y que hacían preguntas, correcto, muchas preguntas. Correcto. Y para menos preguntas, siempre se le dejaba algo. Okay. Entonces, él venía y lo ponían a jugar 450,000 pesos. Ganó. Ahora,
el extranjero saca, paga la apuesta que estaba casada. Correcto. Cuando saca el dinero para pagarle a los 450,000 Que perdió. él le dice, espera, aguanta. Usted ganó 450,000 pesos. Pero usted tiene que hacer como hizo el ingeniero que me ganó a mí, que me enseñó para yo pagarle. Entonces ahí entraba el mediante. No, espérese. Usted está consciente de que usted perdió. Usted lo que quiere es que él le enseñe. Él decía, sí. Y mire, si nosotros vamos a la casa, al banco, donde quiere y buscamos el dinero, y viene y se lo enseñamos, usted nos paga. Claro que le pagamos. Pues espérenos ahí, que nosotros vamos a ir a buscar este dinero. Ahí salían para el banco, a la casa donde tuviera el dinero, a buscar el dinero. Si tenía algo en los bolsillos, la víctima, se dejaba en depósito como garantía. Como garantía de que él venía, porque ya él conocía el dueño del billar, ya el mediante que andaba con nosotros le había dicho, esa casa, ese ejemplo, esa bomba de gasolina, eso es de mi papá. Ese edificio es de mi papá. Tú sabes, se mostraba como una persona absorbente. Sí. Y que si había cualquier cosa, ya el paraguayo sabía dónde venía a buscarlo. Correcto. ¿Tú me estás entendiendo? O sea, que se sentía confiable porque andaba con personas de tal manera. Correcto. Cuando él llegaba con el dinero, ahí ya yo le había dicho a usted que se hablaba de que el extranjero había estado con una mujer, que le había estado con lo otro. Correcto. Entonces ahí cuando llegaba se le decía, mire, ¿y el extranjero? El extranjero está allí, está con la mujer que él tuvo por aquí ayer, cuando estaba por aquí jugando. Él no ha dicho nada, la mujer es que ha dicho que eso no se paga porque usted jugó sin dinero, pero el extranjero no ha dicho nada. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a jugar una mano de lo mismo que no debe y usted deja su dinero ahí y vamos a ganarle con lo mismo de él. El paraguayo o la víctima dice que sí. Entonces ahí es cuando el extranjero aparece, porque si el paraguayo no dice que sí, que va a jugar la mano de lo mismo que le deben, no aparece. No aparece el extranjero por parte. Correcto. Pero ahí el extranjero aparece, lo saluda así con una mano, que toca el otro. Pues pan, una mano de lo mismo que no debe, pan. Cayó la bola. Vamos a suponer, flechan el 8, cayó el 8. El paraguayo, o el amigo del paraguayo, porque uno le enseñaba la bolita al paraguayo, para que el paraguayo vea qué bolita que le van a dar. Sí. Tú sabes. Que va a ganar seguro. Que va a ganar seguro. Entonces ahí le ponían la bolita en la boca y le decían ya cuando ya el paraguayo va a ganar, le dicen, pero usted tiene que pagarle esto, que él tiene también. ¿Usted sabe? Entonces le decían, pues está bien, vamos. Y entonces ya eran 2 potas. Una de las que le debían y una de lo que él trajo. Correcto. Son 2 potas. Ahí venían y metían la bola. Venían suponiendo que él metió el 8 primero, que era la de la víctima. Entonces, metió el 8 y le pusieron el 2 en la boca, que era la bola de la víctima. Cayó. Entonces, ahora le dicen a él, mira, al extranjero, mire, ya usted metió el 2, que es la bola de nosotros. Pero como el 8 estaba abajo primero, usted tiene que sacar una bolita de aquí. Del güiro. Del güiro. Si usted saca el 8, usted gana, pero con toda esta usted pierde. Le dicen al paraguayo, a la víctima, dígale, explíquelo usted mismo, ¿cómo es? Entonces la misma víctima te decía a ti, si usted saca esta, usted gana. Con toda esta usted pierde, decía la víctima. ¿Tú ves? Entonces ahí venía el sabio que andaba con nosotros y me iba a dar una bola, como ejemplo, una bola para yo perder. Entonces yo decía, no, usted siempre me da bolo malo, deme un bolo usted al paraguayo, okay. O a la víctima. El supuesto extranjero. Ajá. Le dice al que le iba a dar la bola que no, que se la dé la víctima. La víctima. Para crear confianza. Sí. Pero entonces, deme un bolo, pero no lo vea. Tú sabes. Entonces, el paraguayo da la bola, la pone encima de la mesa del billar, ahí tú vas a agarrar la bola y la cambia, le haces un cambio que se hace como si fuera jugando dado. Sí, y un cambio mágico. Sí. Y ahí tú pones la que está abajo, correcto, porque tú la tienes en la mano. Ahí tú de una vez, el güiro está ahí,
el extranjero de una vez deja caer la bola en el güiro, no menea de que el güiro, pero es para dejarla caer. Correcto. Entonces la casa viene y le dice al pariguayo, levántalo usted mismo, ya él perdió, levántalo usted mismo. Cuando, el 8, gané. Ahí viene el mediante y le da al pariguayo un golpe no duro, pero con la mano a bomba que suene, ¡pa! Coño, tú estás vendido, ¿qué tú hiciste? Tú no ves cómo que se la bola, ¿cómo tú le vas a esa bola para que él gane, que toque el otro? Tú sabes, le echamos la culpa al pariguayo, a la víctima. Porque si la da el mediante, el pariguayo se puede agarrar de que tú le diste la bola. De que tú le diste la bola, pero fuiste tú que la Pero fuiste tú que la diste. Ya. Ahora la culpa va encima de ti. ¿Me entiendes? de la víctima. De la víctima. Oigan bien cómo es el meneo, o cómo era el meneo. Sí. Entonces ahí rápidamente le dicen, si perdió 450 mil pesos, 500 mil pesos, entonces va una mano de 600 mil, va de una mano de 600 mil. Tú sabes, ok, pan. Y una vez el mismo sabio agarró, tiene una bolita ya clavada aquí en la mano, aquel que está armando la piña sabe uno de los mismos, pone la bola flechada, le diste, cayó la bola. Cayó, vamos a suponer, tú tienes el 12 en la mano, ponen el 12, cayó, pan. Cuando tú vas a sacar una bola, cuando tú le dices al pariguayo, deme una bola usted mismo, denme otra bola. No le dé nada, que tú tienes mala suerte, tú no sabes dar ni la bola, déjalo que lo coja él mismo. Viene el extranjero, saca la bola, el 12. Ahora el pariguayo debe 600 mil pesos. Ahora le están llamando a la policía porque no tienen que pagar a la víctima. Entonces la víctima, porque no lo dejan pensar con tantas conversaciones, sí, tú sabes. Sí. Y entonces ahí rápidamente, porque eso es parte de la idea, no déjalo pensar. Correcto. Entonces ahí rápidamente el mediante le dice, ven, que nosotros vamos con su cuarto por aquí, huye, mándate, no te dejes agarrar, coño, que yo no voy preso por ti, tú sabes. Y el pariguayo, pues, como debe 600 mil pesos, se manda a correr porque no quiere que la policía lo coja. Que la policía lo coja. ¿Tú me entendiendo? Entonces, ya él le quitaron lo que tenía. Entonces se ha jugado la otra mano en el aire como con el fin, para entonces preparar entonces la retirada. Sí, vengan, o lo vamos a buscar. Te llamo ahora que estoy haciendo algo. Oíste, rapidito, yo te llamo de una vez. Oíste. Pues sí. Después que le quitan lo que tiene, vamos a llamarle así, que se lo gana. No es de que se lo gana, él lo perdió jugando. Lo perdió con jugando. Trampa, pero lo perdió. Lo perdió, correcto. Entonces ya el hombre no tiene un peso. Entonces el asunto ahora es de que para que él recupere. Entonces ahí esa es la última mano para entonces formar el gancho para ponerlo a juicio. Para ponerlo a juez. Oigan, esos son, así operaban los echados. Y todavía esas estructuras existen o desaparecieron ya. Bueno, ahora mismo que yo sepa, hay 2 de mi época que están trabajando. Que trabajan todavía. Sí. Muchos de ellos lo han matado. Como ejemplo, ¿puedo mencionar un nombre? No, pero sí no menciono. No. Ok. Por ahí por la capital, por ahí por donde está el Faro Colón, mataron uno que un tipo había perdido. Porque En fin, ¿cuántos quedan vivos y cuántos murieron promedio o mataron? Bueno, vivos que yo conozco ahora mismo, que yo sepa ahora mismo, sé que hay 3 Que quedan vivos. vivos. ¿Y el grupo eran de cuántos? Bueno, era difícil entrar al grupo porque los tipos sabían qué se le decía a la gente, pero no sabían decírsela. Ya. Porque hay que decirle las cosas a la gente, hay que tener poder de convencimiento, hay que ser, nosotros los que participábamos en eso no podíamos tener un tatuaje, no podíamos tener marca en la cara, marcado Nada de visible, eso. nada que se pudiera identificar. Sí, porque podían decir el caracoltá. Sí. Y ya sabían de qué estaban hablando. O que tiene un tatuaje Ajá. aquí, que tiene. Ajá. Entonces, todos nosotros andábamos limpios, afeitados como hombres serios. La primera base de la etapa. Ajá. De la etapa. Sí, porque tú sabes que si aquí viene un sucio, vamos a llamarle así, o un tipo con un tatuaje, siendo un hombre serio, y te llama para allí, ya tú vas bronco
porque le viste el tatuaje y le viste el sucio. Pero si vengo yo trajeado, Limpio. y te hablo, ya tú te confundes y da oportunidad Correcto. a que penetren a ti. Sí. Una pregunta. ¿Ustedes contaban con alguna protección para la época, llámese policial, qué sé yo, de las autoridades? A lo primero no, porque a lo primero uno jugaba normal, pero después que fueron pasando algunas cosas, como que ya habían jugadas que llegaban a $1,000,000 de pesos, ya la policía se interesaba en eso, porque la policía lo primero no se interesaba en eso, ese era un juego de billar. Okay. Pero ya después por el monto de la ganancia, Ahí comenzó el interés. sí. Y entonces, ¿cómo pagaban ustedes? ¿Cómo era el aporte de ustedes, si se les puede llamar así, a esa entidad? ¿Porcentaje? ¿Cómo era eso? No, uno le daba primero se le daban al jefe del destacamento. Uno le mandaba su dinero, él mandaba un policía, nosotros le mandábamos el dinero con ese policía. No había monto, por ejemplo, era 1%. No había por ciento. Uno daba de acuerdo a lo que uno ganara. Pero sí había la protección. Sí, Había la sí, protección. nosotros caíamos presos porque a veces los pariguayos perdían y decían que uno se los robó. Que se lo robó. ¿Tú ves? Correcto. Y como no había teléfono ni nada para grabarlo, entonces... Te recibían una querella, Ajá. te caían atrás, entonces ahí se encargaban ellos de... Sí, entonces el oficial que estaba en el destacamento, que de por sí era un sargento, Un cabo, un sargento, un teniente, Sí. lo máximo. Sí, un teniente lo máximo, porque en los destacamentos chiquitos era un cabo, en los destacamentos ya más encendidos Era un teniente. o un teniente. Un teniente. ¿Tú Pero sabes? ya los capitanes, esos Sí, asuntos, eso ya no se era... veía, eso era otra cosa. Eso estaba en el palacio. Ok. Después, Estamos hablando de los años, finales de los 70 y comienzos de los 80. sí, cuando comenzamos a dar dinero ya 84 por ahí. 84. Sí, 83, por ahí 83, 84 comenzamos a dar dinero. A dar dinero. Después eso se extendió que había que mandar al tanque grande, ¿Qué significa el tanque grande? el palacio. O sea que tenían su estructura que mandar al palacio, ya no al destacamento. Se le daba el destacamento, pero ¿qué pasó? Que con el tiempo ya... Creciendo el monto. Sí, y que ya lo del destacamento lo cambiaban, el oficial que estaba de jefe ahí, Ajá. y lo mandaban por otro lado, llegaba un jefe nuevo, y los policías que uno no le daba su dinero, entonces querían forzar con uno. Entonces tuvieron que hacer base arriba. Ustedes. Sí, allá, para cuando, si llegábamos a llegar allá abajo, Tener el nido preparado. sí, pero que nosotros le enseñábamos al jefe cómo era lo que hacíamos, Claro. que el jefe entendía que no era un robo, Que no era un robo. que era un juego, Sí. tú sabes. Pero tú sabes que en aquellos tiempos tú ibas a poner una querella por lo que tú ganaste, la recibían por lo que tú decías. Por lo que tú decías. No era por lo que tú hacías, Sí, así. tú sabes. Entonces, pero los jefes sabían, porque cuando a veces iban a los sitios y uno le iba a explicar para que ellos vieran cómo es, ellos iban hasta vestidos de civil al billar y veían cómo era El proceso. el proceso del juego. Correcto. Entonces ellos veían que era un juego y entendían que no había un delito que perseguir, Correcto. tú sabes. Sabiendo que sí era un delito, pero estaba en su cuarto. Sí, pero no era un delito porque el billar pagaba una patenta para jugar Era, dinero. era la forma en que se hacía. Sí, tal vez el oficial que iba, o cuando un oficial grande mandaba un policía para que chequeara a ver si las cosas eran verdad, ni el policía sabía cómo el tipo perdía. Okay. Solamente que vire la bola de ganar. Sí, pero el tiempo, de alguna manera, porque los servicios de inteligencia, de alguna manera ellos, al principio no, pero después ellos llegaron a saber, tenían que llegar a saber qué se hacía. Pero ok. Yo le voy a decir una cosa, mire, le voy a contradecir. Ok. Creo que ellos no se daban cuenta cómo se cambiaba esa bola, porque era una especie
que ni el pariguayo que estaba ahí, nadie se daba cuenta cómo esa bola se cambiaba. Pero sí aparecía la del pariguayo perdé. La del pariguayo perdé. Sí, pero yo me refiero, por ejemplo, al proceso, por ejemplo, de ir a convencer a la persona al banco, porque ahí es donde entra el asunto de la estafa, porque es el convencimiento. Pero que cuando si yo te digo a ti que vaya a buscar tu dinero allí al banco, si fuera con violencia o tú estuvieras asustado, Claro. en el banco hay protección que tú pudieras decir, no, esto me quieren hacer esto, y tú sabes que van a salir, van a agarrar al que vaya contigo preso. Y uno entraba al banco con la misma persona. Con la misma persona. Y después fue que dejamos de entrar al banco por la cuestión cuando salían las cámaras, para que no nos vieran a nosotros, y cuando sonara el problema, pero el que entró con este fue este. Ya. ¿Tú entiendes? Entonces después que salían las cámaras, dejamos de entrar al banco y ya mandábamos a la víctima sola y le esperábamos a una esquina. Ok. Para hablar con usted, señor Dotado, se necesita tiempo, porque yo sé que usted tiene mucha información que darnos. Vamos a caer ahora al proceso de los brujos. Ustedes también trabajaban en esa área. Sí. Trabajaban en el área de los brujos, de la brujería. Bueno, no todo. Yo y un amigo mío llamado Ángel, que murió. Okay. Era lo que trabajábamos en eso de los brujos. De los brujos. Sí. Sin más preámbulo, díganos el proceso del brujo, de los supuestos bacá. Creo que era el área que trabajaban ustedes. Sí. Díganos cómo es el proceso del bacá, o sea, qué tipo de víctima se busca para eso, cómo se convence la víctima. Expliquen. La víctima, uno la perseguía o la buscaba o la encontraba, dependiendo. Suponiendo, se buscaban más en los sitios de brujos locales, que uno iba de esos brujos, uno miraba la gente que iban donde esos brujos que eran pudientes, que tenían dinero, que veían que tenían dinero. Entonces, incluso yo tenía muchas prendas, yo andaba en aquellos tiempos los robos eran muy difíciles, tú sabes. Y yo andaba armado, que el que andaba armado era un dios. Era un respetado. Sí, como quiera que se mirara. Sí, yo prenda, armado, bien vestido. Sí. Entonces, yo hacía la amistad con él allá adentro, pero cuando salíamos de ahí, yo le hablaba de que yo tengo un bacá, que a mí un señor me preparó un bacá, y que yo por esas razones, tengo lo que tengo. O sea, usted iba al sitio donde había un brujo. Sí, de estos brujitos de callejones. Un brujo. Sí. Un brujo. Entonces, usted ubicaba afuera la posible víctima, una persona que se le viera el brillito, piel limpia. Sí, pero yo entraba donde el brujo también. Correcto, pero entonces entraba con él para poder hacerle entender a la víctima que usted también andaba en eso. Exactamente. Ok, continuamos. Entonces, cuando ahí yo buscaba amistades con él, yo le decía que yo tenía tal negocio, a pesar que yo tenía negocio, pero le hablaba de cosas, entonces él me hablaba a mí también de qué tenía él. Correcto. Suponte, es un finquero, un ganadero, un terrateniente de aquellos tiempos, tenía su vaca, ¿verdad? Que para fines de vaca él debía ser un terrateniente, un finquero. Sí, esa era la víctima que encajaba. Ajá, porque sí, vamos a poner una gente que tuviera un colmado, no, un bacano en caja, una ferretería, un bacano en caja. A sabiendas que lo hacen también. Correcto, pero la víctima esencial era el que tiene tierra. Sí, pero en verdad, era el que tenía su dinero y el que le gustaba la brujería. Okay. ¿Sabes? Esa era Ok. ¿Qué pasa? Que yo tenía un brujo por allá por el cercado, que era con el que yo me trabajaba porque era el mejor en eso. Usted era la víctima, ¿verdad?
vamos a ponerlo así. Yo venía y te decía a ti de aquel señor que me hizo esto, sí. Cuando yo veía que tú te motivabas para eso. Eso era el amigo que te conseguiste donde el brujo, Sí. que tú fuiste a perseguirlo como víctima. Sí. Entonces, cuando tú te motivabas para eso, a pesar que el que cree en brujería no hay que motivarlo mucho, porque él camina solo, tú sabes. A pesar de que la cotorra también... No es que ya en este caso es tú llevarlo donde tú quieres. Sí. Correcto. Suponte que él tuviera una finca, yo un día cualquiera lo invitaba a mi casa, él me invitaba a la de él, ya yo iba a su finca, iba tal vez a comprarle un becerro, que esto, que lo otro. Ahí ya yo sabía dónde él estaba ubicado, le hablaba de que si él quería hacer las cosas del brujo, del bacá. Si él me decía que sí, entonces yo le decía que yo le iba a hacer un turno allá con el brujo, a ver cuándo él tiene tiempo, porque ese hombre es muy ocupado y que no tenía tiempo. ¿Qué pasa? Que yo le decía a él, tiene que ser un martes o un viernes. Ok. Yo le decía, él le hizo un turno para el martes. ¿Ves? Ok. Cuando él iba para allá, para el sitio, yo cogía y compraba una lechosa no muy madura, pintada. Le sacaba una taja, un cuadrito, lo sacaba para arriba, escribía adentro quién tú eras, cómo se llamaba tu mujer, todo lo que yo conociera de ti, qué tipo de carro tú tienes. O sea, lo escribía en un papel. En un papel. Y entonces lo metía dentro de la lechosa. Adentro de la lechosa, envuelto en un cosa plástico. Para que no se humedeciera. Para que no se humedeciera. Y lo metía adentro de la lechosa. Volvía y le ponía la tapita de nuevo. La lechosa, la babita que bota la lechosa, sella. Esa savia. Sí, esa savia. Eso lo sella de nuevo. Y el que quiera ver, que lo pruebe. Que busque una lechosa que no esté muy madura, sino pintada. Que todavía tenga leche. Sí. La savia. Ajá. Entonces le saca un cuadro y vuelve y ponle el cuadro y pásale el dedo por arriba. Tú le sacas la tapa, que tú verás que eso se sella de nuevo. Cuando tú coges pan del brujo, yo te digo, está en tal sitio. Más supone, yo trabajaba con un señor que estaba en el cercado. Y llegaba allá, se llama fulano de tal. Desde que tú llegas allá al cercado, tú preguntas por él, te van a decir. En ese tiempo no había teléfono. Él llegaba allá al sitio, preguntaba por ese señor, llegaba, mire, eso le mandó un amigo suyo. No le diga, yo le podía decirle, no le diga ni mi nombre, porque él es amigo mío, pero... Sí. Y él le daba la lechosa. Sí, ¿quién sería? ¿Cómo es ese? Sí, ese hombre trabajó conmigo, muchacho. Ese hombre, tú sabes. Sí. Entonces le daba la lechosa para atrás y para que se la pelaran o para que se la guardaran hasta que se madurara. Pero allá la abrían la lechosa, el ayudante de él, y leía. El ayudante del brujo. El ayudante del brujo. Que estaba oculto. Sí. Entonces abría la lechosa, leía lo que yo le mandé a decir. La información de la víctima, o sea, lo que tú le habías sacado a la víctima. Ajá. Quién era, lo que quería. Sí. Tú le mandabas una información completa ya. Ajá. Entonces esa era lo que el brujo le iba a decir al señor que yo llevaba. Ajá. Entonces, por ahí comienza ya creyendo más, porque como él sabe que él tiene esto, que su mujer se llama fulana, que tiene tantos hijos, que esto, que lo otro, ¿cómo lo va a saber el brujo? Está hipnotizado ya. Exacto. No había un teléfono que pueda decir, me lo llamó por teléfono. O tú sabes. Sí. No había manera. No había manera. De poder dudar de cosas iguales. Entonces ahí era cuando el tipo hablaban y hablaba con el brujo. De por sí el brujo le decía de una vez, mire, lo primero que tenemos que hacer es sacarle un entierro que usted tiene en su finca. Él le decía, ¿cómo así un entierro? A usted le enterran, vamos a poner, a veces se mueren animales, tú sabes, a veces hay malos negocios, que lo engañan, que pasó esto, pero yo le había dicho que a él lo engañan con unos animales, o que se le murió una vaca pariendo, cualquier cosa de esa que yo sabía. Cosa, sí. Entonces el brujo le decía,
que él tenía un entierro en la finca, que eso era lo primero que había que hacer para poder continuar para hacer lo otro, como el acá. Me dice a mí que entonces ahí, en lo que el Señor estaba para allá, que ya se habló de sacar, porque yo sabía que le iban a mandar a sacar un entierro, tú sabes, porque ya yo le mandé a decir allí que se le murió una vaca tal día, que tal vaca pariendo se le murió, entonces ya de una vez van a mandar a sacar un entierro. Correcto. Yo iba a la finca del Señor, como ya soy amigo de la mujer, de los hijos, llevaba azul de metileno, partía un chele por mitad o en cruz, cabello, disparate. Cualquier pendeja y lo ponía en un sitio. Sí, no, en un sitio no. Se arrancaba, tú sabes que en los campos hay una hierba que le llaman con una gramita chiquita, cortica, no sé cómo se llama. Sí, sí, pero yo sé. Que la ponen como... Que parece una alfombra. Exacto. Sí. Entonces uno coge esa con una mocha y la despega por debajo. Que parece a la grama de patio, pero la hojita es más ancha, la que tú dices. Sí, bueno, yo sé que una que va en los campos. Sí, sí. Entonces uno coge eso y lo despega por abajo con una mocha de la trompa ancha. La despega, pero no la despega completo. No. Solamente la despega. Abre un espacio por donde enterrarla. Entonces ahí tú metes lo que tú vas a meter, tapa de nuevo y si es posible deja caer un poquito de agua, que eso se pega de nuevo y sigue la rumba. Cuando va a mandar su ayudante a sacarle el entierro, ya el brujo no le ha cobrado 10 pesos para nada, todo es gratis. Cuando mande el ayudante a sacar el entierro, eso sí, él va a tener que darle, el ayudante va a tener que, el tipo que saca el entierro, tiene que pagarle a ese tipo, no al brujo. No al brujo. Sino al que dice, yo tengo el señor que saca el entierro, es de este. Sí. Entonces, ese tipo va para allá. Cuando va para allá, coincidencialmente, yo estoy allá también. Entonces, yo le enseño cuál es el sitio donde está el entierro. ¿Ves? El entierro se saca a las 12 del día o a las 12 de la noche. Cuando se va a sacar el entierro, llevan al dueño de la finca y rebuscan. Y es aquí que está. Tú sabes, de que con los ojos cerrados, sí. de que pasando la mano, es aquí que está. Entonces, ahí es que buscan una mocha y el tipo comienza a arrancar las cosas, pero está arrancada ya, está despegado. Correcto. Pero le está haciendo el mediante, sí. para que él vea que esto, que lo otro, y ahí aparece la vaina. La vaina está enterrada en un hoyito pequeñito, tú sabes. Entonces ahí encuentran la vaina. El entierro. Está envuelto, como te dije, sí. Ahí adentro. Vainitas raras, que lo que sea, que un clavito, que una vaina que yo que. Cabello, de por sí se le pone cabello, sí. Vaina, que vaina amarrada, que cruce amarrada, vaina. Ahí ya el tipo tiene que darle un dinero para cuando saque eso, tú sabes. Y como el tipo es creyente a brujería, no quiere nada en contra de los brujos porque los brujos dicen que te mandan a matar. Que te mandan a matar, sí. Ok, se saca el entierro. Ahí ya ven el impulso que tiene la víctima. Porque si está bien tragado, como decíamos nosotros, tragado es como creyente. Sí, creyente. Ahí ya le dan más duro. Tú sabes. Claro, por lo económico. Sí, porque está bien tragado. Sí. Y tiene con qué. Cuando van a hacer el bacá, vamos para el lado del bacá. Ya vamos al consultorio del brujo. Ya salimos de finca, sí. Vamos ahora al consultorio, sí, al centro. Ese día van con el entierro y todo. El brujo, si la víctima tiene un vehículo, la víctima es que hace todo ese transporte, gasta todo su combustible y todas sus cosas, tú sabes. Y si no tiene transporte, tiene que pagar transporte y cómodo. Y cómodo, no es que se van a meter. No es que tú vas a montar. Que una motoneta, una guagua vieja. No, y tampoco de que
en esta guagua pública. No, señor, No, olvídese señor. de eso. Usted va a pagar un taxi, un carro. Es que usted va a pagar que no mueva. Señores, ¿Sabe? escuchen bien. Estamos hablando con alguien que no está haciendo una historia porque la escuchó, sino que era organizador de ese proceso. ¿Cómo se dice? Actor de ese proceso. Continuamos. Cuando ya se sacaba el entierro, se cogía un vehículo para ir para allá, cual sea. Llegaban donde el brujo le hacía de que uno, qué sé yo qué, unos antiguos, una cosa, de que eso se desbarataba y lo ponía que lo pisara con el pie izquierdo y fuera Satanás. Bueno, un espectáculo. Un espectáculo. ¿Qué pasa? Que ahora vamos pero acá. Porque ya el hombre está, entonces el brujo le dice, para protegerlo, usted tiene que mandarse esto. El bacán. Sí. Entonces, pero ya el hombre está tragado por el bacán, pero y con esto usted se va a hacer millonario y usted sabe, pues, pero y usted... Ahora vamos a lo económico, la prosperidad de la víctima. Sí. ¿Qué pasa? Que mandaban a la víctima, tú sabes que en todos los campos hay un mercadito que hacen como una feria que venden esto, que venden pila de cosas, tú sabes. No, y si no cualquiera le vende. Sí. Buscaban la manera de que él comprara por ahí un pollito, un perrito, un animalito pequeño, cualquiera que sea, pero un animalito pequeño. Ok. Suponte que él comprara un gatico. Ese va a ser que su bacán. Si era, porque siempre se buscaban los martes, los viernes, tú sabes. Correcto. Suponte el martes, él compra el animalito. El bacán se lo iban a entregar a las 12 de la noche en el cementerio. Cogían el animalito y buscaban 4 o 5 animalitos más, 3 o 4 animalitos más, no lo que aparecieran, no tenían que ser muchas, sino 3 o 4 más. Lo ponían como morimundo, como le inyectaban algo que lo dejaban que él como medio dormido. No muerto, pero inmóvil. Sí, como una anestesia, algo que lo ponían como medio, que no estaban, que ellos se podían mover, pero no hacían bulla, de que el gato, de que miau, no, el gato estaba ahí como, tú sabes. Dormitando. Sí, era un pollo, el pollo estaba ahí y estaba vivo, pero no estaba como, no estaba en esa cosa, tú sabes, estaba como, entonces. Estaba zombie. Sí. El brujo, aquí está el altar. Por abajo del altar hay una puertecita que se cierra y se abre. Es cuando le están entrevistando el señor para hacer el bacá, el ayudante del brujo por allí atrás se mete la cosa que pone el brujo, ¿cómo se llama? El altar que pone el brujo tiene una cortina, una sábana, una vaina que pega casi al suelo. Sí, que tapa el altar, la mesa. Tapa por debajo lo que hay. Correcto. Entonces, el tipo por allá atrás, porque el altar siempre está pegado a una pared. Siempre a una pared. Toda la vida. Tú nunca ves el altar de un brujo que en el medio. No. Es pegado a la pared. Entonces, ahí atrás hay una puerta que este tipo viene, ya tienen los pasos medidos, los pasos hablados. Como ejemplo, número 1 va a ser el perrito, número 2 va a ser el pollito, número 3 va a ser el gatico y número 4 va a ser esto. ¿Tú me entendiendo? Entonces, paso número 1. Si usted va a hacer, el pariguayo llega con su animalito aquí en la mano, porque ya se lo dieron por allí, el mismo que él compró. Y lo pone ahí al lado de donde está el altar del brujo. Entonces el brujo le dice que lo ponga ahí en el suelo y entretiene el hombre aquí, le hace así en la mano, por la cara. Mire, si usted va a ser fiel a su amo, usted vuelve a hacer qué sé yo qué vaina. ¡Pa! Si usted va a ser fiel a su amo, vuelve a hacer qué sé yo qué vaina. ¡Pa! El tipo, ya en lo que él le está santiguando aquí al pariguayo, el brujo le está haciendo la santiguación o el espectáculo a la víctima. Para que se distraiga. Para que se distraiga. Sí. Mientras que entonces
el ayudante va a poner a cambiar el animal si supone que el brujo trajo un pollo, ¿verdad? Ajá. Entonces él se lo va a cambiar por un gatico. Ok. Ahí es, cuando él lo está santiguando aquí, es que el tipo cambia la vaina ahí abajo para que le está distrayendo para que no mire para allá. Ok. Y lo pone en una posición incómoda que el pariguayo tampoco pueda mirar. Correcto. Ahí es que le dice, si usted va a ser fiel a fulano, vuelve a hacer tal cosa. ¡Pah! Pero ya el tipo cambió la vaina. Cambió el asunto. Ahí viene. ¡Pah! Aparece el pollo que trajo. El pollo que trajo la víctima. Sí. No. El pollo que trajo la víctima ya se lo llevan y lo cambian por el otro que dijo el brujo. Ok. Ya lo entendí. Ahora entendí. O sea, él trajo el pollo. Ajá. Lo lleva allí. Ajá. Entonces el brujo es que determina, vuelve a hacer qué sé yo, entonces le presenta otra vaina para que él tenga una idea de que... Sí, de que cambió de eso. Pero porque ellos tienen los animalitos allí. Tiene los animalitos ahí. Ahí. Y la idea del brujo es hacerle ver que él tiene el poder, que él trajo una vaina y él la volvió otra. Lo volvió otro. ¿Entiendes? Entonces ahí le dice, si tú esto con el otro, vuélvete tal cosa. ¡Pah! Y vuelve y cambia. Cuando viene, el pariguayo agarra su cosa. Siga, coño, pero se le volvió lo que el brujo dijo. Vuelve y lo ponen ahí. Ahí vuelven otra vez.